Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha estado dando de qué hablar, un secreto que Mert le guardaba a Afra en su cita, y que, créanme, es de los que te dejan con la boca abierta. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, de esas historias que te hacen pensar, no me esperaba esto, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, no olviden apretar ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Ya saben, nos encanta tenerlos por aquí y compartir juntos estas historias. Así que, ¿qué se esconde detrás de esa cita aparentemente normal entre Mert y Afra? Pues resulta que Mert, el chico que creíamos conocer, tenía un as bajo la manga, algo que decidió revelar en ese encuentro, y que, por supuesto, cambió por completo la percepción que Afra tenía de él y, de paso, la nuestra también. La intriga se desató cuando, en medio de una conversación íntima, Mert, con una expresión que oscilaba entre la duda y la determinación, decidió abrirse. No era algo trivial, no era un simple comentario, sino una confesión que había guardado durante un tiempo, algo que sentía que debía compartir, quizás por la conexión que empezaba a surgir entre ellos, o quizás porque sabía que en algún momento saldría a la luz. El secreto en sí, que vamos a desentrañar poco a poco, gira en torno a una situación pasada de Mert, algo que lo marcó y que, sin duda, influye en su forma de ser y de relacionarse. Imaginen la escena, la atmósfera, la tensión en el aire y de repente las palabras que empiezan a fluir, revelando una faceta de Mert que hasta ese momento estaba oculta. Y es que a veces las personas que más cercanas parecen tener las historias más complejas, esas que guardan celosamente y que solo comparten cuando sienten que la otra persona está lista, o cuando la situación lo amerita. En este caso, Afra se convirtió en la confidente inesperada de este gran secreto. Lo fascinante de este tipo de revelaciones es cómo nos muestran la vulnerabilidad de las personas. Mert, a pesar de su aparente seguridad, estaba exponiendo una parte de sí mismo que podía ser juzgada, pero que al mismo tiempo, era esencial para que Afra pudiera comprenderlo realmente. No se trataba de un secreto para manipular, sino de uno para construir una conexión más auténtica. Piensen en la valentía que se necesita para contar algo que te ha dolido o que te ha hecho sentir de cierta manera durante mucho tiempo. Esa valentía es lo que probablemente impactó a Afra. ¿Y cuál era ese secreto?, se preguntarán. Pues bien, la revelación giró en torno a un error grave que Mert cometió en su pasado, algo que tuvo consecuencias significativas y que, lamentablemente, lo hizo sentir culpable y avergonzado. No fue un error menor, sino algo que lo hizo dudar de sí mismo, que minó su confianza y que, por un tiempo, lo llevó a aislarse. La clave aquí es que Mert no se justificó, sino que explicó las circunstancias, sus sentimientos en aquel momento y cómo esa experiencia lo había transformado. Por ejemplo, supongamos que Mert, en un momento de imprudencia juvenil, estuvo involucrado en una situación que afectó negativamente a alguien cercano, quizás un amigo o un familiar. Quizás no fue un acto intencionado de maldad, pero sí de irresponsabilidad, y las consecuencias fueron dolorosas para todos. Él pudo haber sentido que su reputación estaba en juego, o, lo que es más importante, que había defraudado la confianza de personas que quería. Este tipo de errores, aunque ocurran hace tiempo, dejan una huella profunda. Cuando Mert le cuenta esto a Afra, no es para buscar compasión, sino para que ella entienda la lucha interna que ha llevado consigo. Es una forma de decir: esto soy yo, esto he vivido, y esto me ha hecho la persona que soy hoy. Y esa honestidad, esa transparencia en medio de la vulnerabilidad, es lo que genera esa chispa, ese momento de conexión genuina. Afra, al escuchar la historia, tuvo que procesar no solo la información, sino también la confianza que Mert estaba depositando en ella. La reacción de Afra es crucial en este punto. ¿Se asustó? ¿Se decepcionó? ¿O tal vez sintió empatía? Es probable que al principio haya habido un instante de shock, de sorpresa ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero luego, al observar la sinceridad en los ojos de Mert, al sentir su arrepentimiento y su deseo de enmendarse, pudo haber empezado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Tal vez se dio cuenta de que el Mert que tenía delante era un ser humano imperfecto, pero con un corazón que buscaba la redención. Lo interesante es cómo esta revelación no solo cambia la visión de Afra sobre Mert, sino también la de Mert sobre sí mismo. Al compartir su secreto, al ponerlo sobre la mesa, libera una carga que venía arrastrando. Y al ser aceptado, o al menos escuchado con comprensión por Afra, fortalece su propia capacidad de perdonarse. Es un proceso de ese
Anación mutua en el que Afra se convierte en una especie de catalizador para el crecimiento personal de Mert. Este tipo de confesiones, cuando se dan en el contexto de una cita, tienen un poder increíble. Transforman una experiencia social en un momento de intimidad profunda. Ya no se trata solo de conocer los gustos o las aficiones del otro, sino de adentrarse en sus heridas, en sus luchas, en aquello que los ha moldeado. Y esa es la verdadera esencia de construir una conexión significativa. Mert, al compartir su secreto, no solo le dio a Afra una pieza del rompecabezas de su vida, sino que también le abrió la puerta a un nivel de intimidad que va mucho más allá de lo superficial. Y para nosotros como espectadores, esta historia nos enseña mucho sobre la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad en las relaciones. Nos recuerda que todos tenemos secretos, todos hemos cometido errores, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocerlos, aprender de ellos y sobre todo, de compartirlos con las personas adecuadas. Mert eligió a Afra para compartir su carga, y esa elección, en sí misma, dice mucho sobre la confianza que empezaba a depositar en ella. Además, la forma en que Mert eligió revelar el secreto también es importante. No fue una explosión de confesiones sin ton ni son. Probablemente fue un momento meditado, donde él sintió que las palabras eran necesarias para explicar ciertas actitudes suyas, ciertos miedos o ciertas precauciones que quizás Afra había notado. Por ejemplo, si Mert era muy reacio a confiar en la gente, o si era excesivamente cauteloso en algunas situaciones, esta confesión podría ser la clave para entender el porqué. Podríamos imaginar que Afra al principio se preguntaba por qué Mert era así en ciertas ocasiones, porque tenía esas sombras. Y al escuchar el secreto, todo encaja. Es como si una pieza del rompecabezas que no terminaba de cuadrar, de repente encuentra su lugar, revelando una imagen completa y mucho más profunda. Y es en ese momento de comprensión, donde la empatía florece, donde la conexión se solidifica. El secreto de Mert a Afra en su cita no fue solo una revelación de un error pasado, sino una muestra de confianza, de valentía y de la búsqueda de una conexión auténtica. Fue un momento crucial que definió la trayectoria de su relación, demostrando que a veces, los mayores secretos son los que más nos unen cuando se comparten con la persona correcta. Mert le entregó a Afra no solo una historia, sino una parte de su alma, y ella, al recibirla con comprensión, fortaleció el vínculo entre ellos. Así que, resumiendo, hemos explorado el profundo secreto que Mert compartió con Afra en su cita. Vimos cómo esta revelación, relacionada con un error pasado y sus consecuencias, marcó un antes y un después en su relación. La valentía de Mert al exponer su vulnerabilidad y la comprensión de Afra ante su confesión crearon un espacio de intimidad y confianza que fortaleció su conexión. Hemos aprendido que la honestidad y la capacidad de perdonar, tanto a uno mismo como a los demás, son pilares fundamentales para construir relaciones significativas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta intrigante historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tipo de situaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo habrían reaccionado si estuvieran en el lugar de Afra? Déjenme sus comentarios abajo, siempre leo todo y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Hasta la próxima.